patriótica se expresa a través de esta poderosa radioemisora que llega a todos los rincones del Ecuador y que a través del Internet accede a los oídos, al corazón, a la mente, a la conciencia de muchísimos ecuatorianos, sobre todo en Norteamérica, Europa y Australia. Quisiéramos agradecer al personal técnico y administrativo de este importantísimo medio de comunicación por su contribución para el éxito de esta campaña de conciencia y de desarrollo de las condiciones cívicas y patrióticas del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos agradecer a las personas que contribuyen con la difusión o la multiplicación del mensaje, que se lo hace a través de quienes voluntariamente quieren hacerlo, como el caso de la compañera Elana Chávez en la provincia de Bolívar, de Pablo Tufín en la provincia de Pichincha, de las personas que con alta voz difunden hasta cuando hay la comunicación del Internet, sobre todo en Sucumbíos, en la provincia de Morona, Santiago y de Zamora, Chinchipe. Queremos agradecer especialmente la colaboración, la contribución que realiza justamente este equipo de personas que formamos parte del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Concretamente un agradecimiento a Raúl, a Cleber, a Paco, a Julio, y también nuestro reconocimiento a los compañeros que se anticiparon en, su partida. Concretamente agradecemos a Pepe Zambrano, a César López, y vamos a continuar en este empeño de la defensa de los intereses nacionales. Reflexionemos, meditemos, tenemos todavía varias semanas para tomar una decisión de lo más conveniente que le pueda resultar al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es importante señalar de que no existen solamente las dos opciones, las dos alternativas que se presentan ante la ciudadanía ecuatoriana, el de la señora Luisa González, que representa el correísmo, y la candidatura del señor Daniel Noboa. Eso es lo que nos quieren a nosotros, a los ecuatorianos, convencer que no hay otra opción. Pero nosotros tenemos la obligación moral y cívica de determinar que eso no es verdad. Existe una tercera opción electoral. Esta tercera opción electoral, quiero recordar, consta en el artículo 147 del Código de la Democracia, que se refiere a las circunstancias en que se declarará la nulidad de las elecciones. Y allí claramente se determina en el numeral tercero, o sea, cuando se declaran nulas las elecciones, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada. Miren ustedes, es decir, si el voto nulo supera a la votación de los candidatos que están de finalistas, tiene que nuevamente llamarse a elecciones, porque es muy clara la ley. Artículo 147 del Código de la Democracia. Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Y lo dice claramente: cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Es decir, la circunscripción en este caso es de carácter nacional. Si a nivel nacional los votos nulos superan los que reciba la señora Luisa González o el señor, las elecciones tienen que declararse nulas. Yo creo que esto es importante considerarlo. Hay varias semanas para que la gente medite y tome la decisión que más convenga a los intereses nacionales. Yo creo que es fundamental reparar que existe esta posibilidad. También es necesario recordar que cómo así obtuvieron el 88% las dos listas de finalistas. ¿Y por qué no se abren las urnas? ¿Por qué en el Ecuador nadie puede abrir
las urnas y verificar las papeletas. Nadie nunca puede hacer nada porque los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, que debían estar 6 años en funciones y están en el 7º año de funciones, pues no lo permiten, no quieren hacerlo, a pesar que sí hay esa posibilidad jurídica. Queremos recordar que además existe un dilema que valdría la pena establecer de la manera más objetiva, como siempre, sin utilizar ni adjetivos, ni insultos, ni agravios, de la manera más respetuosa. Pero les invitamos a la siguiente reflexión. El sistema electrónico de nuestro país lamentablemente tiene evidencias de que es un mecanismo fraudulento y que es la base de las políticas del globalismo en marcha, de la aprobación de legislación de la globocolonización, la destrucción programada de los estados nacionales y además en su sistema educativo, en la cultura, en los valores patrióticos y el colapso desintegrador de las sociedades. Sin fraude electoral no existirían autoridades y mayorías legislativas apátridas, privatizadoras, sirvientes del capital corporativo mundial, dirigiendo los países en todos los continentes. Con parlamentos subordinados y que tienen mayorías no elegidas, sí, pueden saquear un país mediante la expedición de leyes delincuenciales, antinacionales, copiadas y aplicadas en todos los países, en todas partes, con idénticos objetivos del globalismo o de la globocolonización, la subordinación de los países y la pérdida de todo su patrimonio social y nacional. Es una metodología internacional para el despojo y el atraco aplicado que vaya a más de 70 países, con los que arrasan los derechos y se llevan el patrimonio social y nacional de los pueblos que pasan esta riqueza a manos de las multinacionales, propiedad de los círculos financieros más importantes del planeta. Los dueños del capital mundial se están apoderando a través de las multinacionales de su propiedad de la riqueza de los países. Y yo creo que es necesario que aquí meditemos. Se está yendo a elegir, compatriotas, el gobierno del 2025 al 2029. Pero resulta que gran parte de la legislación que se aprobó entre el 2009 fundamentalmente al 2017 es el que permite que se lleven manos privadas de toda la riqueza nacional. Esto me parece necesario que la gente medite. Hay varias semanas para tomar nota, para reflexionar, para considerar las argumentaciones que les estamos haciendo a los hermanos ecuatorianos. Miren ustedes, con leyes que se expidió en el lapso 2009-2017, prácticamente se entregaron 18 de los 21 campos petroleros más importantes del país. Se han entregado las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos como Puerto Bolívar por 60 y el por Holding, el puerto de Pozorja a la DP World. Ahí está, recuerden ustedes también el de Ahmed Bin Sulayem, el 78% y el 22% que le dan al grupo Novis de la señora Isabel Noboa, tía del mandatario. El puerto de Manta por 40 años a la empresa supuestamente chilena Gulsa, las agencias universales Sociedad Anónima. Es decir, van entregando, además Puerto Providencia, en sucumbidos por 30 años a una empresa brasileña. Han entregado las fábricas de cemento, que eran las últimas que tenía propiedad fiscal, como Guapán, que era antes del IES, yo no sé cómo vendieron, si eso era propiedad del IES, y también la fábrica Chimborazo. Han entregado la telefonía celular, concesionada para Otecel y Conecel, Claro y Movistar, desde el 2008 al 2023, está yendo a renovar ahora 15 años más. Ahora el ingreso es sobre los 5.000 millones al año. En 15 años está yendo a entregar más de 75.000 millones de dólares.
Quiero recordar que entregaron, además de las 200 millas del mar territorial, 188 millas de mar territorial. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber si las personas que ya hicieron eso y que además ya dejaron aprobando las leyes para entregar, por ejemplo, las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los ferrocarriles, Correos del Estado, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana Flopec, PAME, sí, y que además han saboteado en forma deliberada las finanzas del IES, ellos deben o no quedarse 4 años más en el poder, o alternativamente ver quién se encarga de vender los bienes públicos. Las leyes ya están hechas, ya aplicaron durante el gobierno del correísmo y también la vienen aplicando en el gobierno del señor Noboa. Eso no hay como desconocer. La entrega del campo Sacha se hizo con una ley que se aprobó en el año 2010 y con la que entregaron por el 30%, recordemos, a PDVSA, y luego entregaron el campo Auca justamente a la Schlumberger. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que meditar, a ver, ¿se les entrega a ellos la dirección del Estado o a los que también quieren hacer lo mismo y que estaban ya enfrascados en la entrega del campo Sacha? Y que yo entiendo que esto lo suspendieron por el costo político, pero no me extrañaría que quieran hacer después de la segunda vuelta si ganan, o el otro sector, porque tienen la base legal, el sustento jurídico como para poder entregar, para poder transferir, vender, concesionar lo que ellos quieran, porque eso se hizo cuando le dieron autorizaciones totales al presidente de la República. El presidente de la República en el Ecuador es un verdadero emperador. Miren ustedes, yo quiero que meditemos que, por ejemplo, el rey de España, el rey de Inglaterra, cualquiera de los miembros de la realeza de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, ellos no pueden entregar los recursos naturales. Pero el presidente del Ecuador sí. Para eso dictaron la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que establece que todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador nombra el presidente de la República. 1, el delegado personal del presidente. 2, el delegado del ministro o el ministro que nombre el presidente. Y el tercero, el delegado del CEMPLADES, que puede ser su máxima autoridad. ¿Quién nombra el CEMPLADES? El señor presidente de la República. Por lo tanto, tienen un poder omnímodo, un poder total. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar. Cabe permitir que se entreguen, que se transfieran, que se vendan toda la riqueza nacional. ¿A quién quieren entregar esa atribución? ¿A la señora Luisa González del Correísmo o al señor Daniel Noboa? Ellos quieren tener, con las atribuciones que ya aprobaron, que están en las leyes, quieren quedarse con esa capacidad hasta el año 2029. Ecuatorianos, ¿creen ustedes que eso es lógico? Por eso decimos, hay una tercera posibilidad. Y esta tercera posibilidad, que la dejamos a consideración, nadie puede obligar, o como dice Julio Jaramillo, nadie pone puñal en el pecho. Pero mediten, hay varias semanas, a ver, mediten en la posibilidad de aplicar el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia, que establece, se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Tercero, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. En este caso es la elección de presidente. La circunscripción es nacional. Yo quiero recordar que esto tiene un precedente jurídico y una situación de hecho que fue conocida por el Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes que en la parroquia Calacalí, provincia de Pichincha, sí, el voto nulo barrió a los candidatos. Y claro, tuvieron que volver a hacer las elecciones.
A mí me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que meditar. Vamos a ver si es que el pueblo ecuatoriano considera esta posibilidad. Este es un primer elemento que yo quiero que recordemos. Hay un segundo aspecto que quisiéramos que los ciudadanos, los radioyentes, meditemos. El argumento con el que todo el tiempo quieren transferir, quieren concesionar, quieren privatizar, quieren que el pueblo pierda el control de la riqueza nacional, es que no hay plata. Esto es una mentira. Yo quiero demostrarles que el argumento aquel es una falacia. Este argumento es una mentira. Y el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho para saber la verdad. Y aquí, en esta programación, la decimos sin que exista ningún tipo de cortapisas, con la responsabilidad propia que tenemos para defender un medio de comunicación plural, verdaderamente democrático, y que solo podría haber funcionado de esta manera con un director que se formó en una universidad estatal laica de carácter fiscal. Sí, señor. No hay esa posibilidad en la inmensa mayoría de medios de comunicación. Queremos destacar además que nunca, y señalamos hasta ahora, hasta después de varios años, nos han dicho, este tema no puede tocar, o hay limitaciones en el medio. No, sabemos perfectamente cuáles son los derechos que tienen los seres humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida el día justamente el 10 de diciembre del año 1948 en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero vamos aplicando el artículo 19 de la Declaración Universal del Derecho de todo ser humano a investigar y a difundir la verdad. Yo creo que es necesario que les demostremos cómo le mienten al pueblo ecuatoriano. Dicen que como no tienen dinero, entonces es necesario entregar, porque está deteriorada la infraestructura del Campo Sacha. Vamos a demostrarles que mientan. Primero, quiero recordar que tanto en el gobierno del economista Correa, del señor Lenín Moreno Garcés, del señor Guillermo Lasso Mendoza, y en el actual han tenido todas las posibilidades para proteger, para mejorar, para, diríamos, mandar a reparar, si fuera del caso, cualquier elemento de la infraestructura del Campo Sacha y de todo el sector petrolero. Pero no quieren hacerlo por una razón muy simple. Y esa razón es que si es que ellos deciden privatizar, ¿cómo es que pueden justificar ante la población nacional? El pueblo ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano le engañan y le hacen creer que el Estado es el malo. No, malos son los que manejan el Estado. Yo tengo en mis manos un recorte del día jueves 8 de julio del año 2021, página primera. El Comercio, jueves 8 de julio del 2021. Allí está lo que dice el señor Guillermo Lasso. A los pocos días, a las pocas semanas de tomar el poder, dice lo siguiente: áreas petroleras estatales serán delegadas a manos privadas. ¿Cómo entrega él a manos privadas si es que funcionan bien todo lo que es de explotación petrolera? Ahora mismo el argumento les cae al suelo, porque resulta que en el Campo Sacha, a pesar de que se le llevan el dinero, los trabajadores y técnicos de Petroecuador han incrementado en 16,000 barriles diarios de producción, de extracción en los últimos 3 años. 16,000, más de 5,000 barriles al año. A pesar que les sabotean, a pesar que en el último año se han llevado más de 1,000 millones de los ingresos de Petroecuador y que deberían servir para mejorar, fortalecer y diríamos hacer todo lo que sea imprescindible para garantizar y ampliar la producción petrolera. Pero no quieren hacerlo, quieren transferir a toda costa. Creen que esa es una opción política. Y tengo también aquí el recorte en la que
ministro de Energía de Guillermo Lasso, el señor Santos Albite, plantea el remate, la sacada a la venta o a la sacada a concesión o a privatización o como quieran ustedes llamarlo, el campo de gas, el más grande del país, el Campo Amistad. Tenían ellos eso previsto. Todo el tiempo quieren transferir la riqueza nacional y el argumento es el que no tenemos plata. Son mentirosos y les vamos a demostrar que mienten. Como dice el pueblo, mienten por cada 10. A ver, aquí está el dinero. A ver, si ustedes abren el diario El Universo del martes 9 de julio del 2024, página 6. El Universo, martes 9 de julio del año 2024, página 6. Encuentran que el grupo Spurrier, que es partidario de las privatizaciones, claro, el grupo Spurrier, en estudio actualizado de las reservas mineras que tiene el país, señala que con 15 explotaciones mineras en 30 años se obtendrán 217 mil millones de dólares y que podría cuadruplicarse. Esta información también la publicó Diario El Telégrafo el viernes 31 de octubre del 2014 en la página 5. Telégrafo, viernes 31 de octubre del 2014, página 5. Resulta, y vale la pena que la gente medite lo siguiente, que hay 217 mil millones de dólares en esos 15 campos petroleros. Muy bien, aquí cabe una reflexión. ¿Por qué país no explota directamente si es que no hay destrucción del agua que se utiliza para el consumo humano y que se utiliza para la agricultura? Muy bien, quieren explotar, pero que no puede ser a costa de dejarle a la gente con la contaminación del cianuro y el mercurio, que es lo que utilizan para la extracción del oro. Entonces, hagamos la cuenta, pues, meditemos, a ver. Les ruego que tomen ustedes la calculadora y dividan 217 mil millones para 365 días que tiene el año, para darle a $1 millón diarios, 500 mil dólares cada 12 horas, para ver a cuánto tiempo alcanza los 217 mil millones. Dividamos para los 365 días. Y resulta que esta cantidad a la que alude el grupo Spurrier en Diario El Universo del martes 9 de julio del 2024 en la página 6, y que también lo hizo el economista Correa y su gobierno en El Telégrafo el viernes 31 de octubre del 2014, página 5, esto equivale a 594.52 años. 594 años y medio de $1 millón diarios. Es decir, si la explotación efectiva hubiese empezado en el año 2020, habría dinero hasta el año 2614. 2614. Cuando a lo mejor ya desaparezca este planeta por conflictos internos y tantas otras razones. Miren ustedes, ¿por qué entregan los campos mineros? ¿Por qué dan a las empresas privadas? En Chile, quiero recordar, sí, la Corporación del Cobre reconoció en el año 2021 y en el año 2022, óigame, que la explotación de las 4 minas de cobre, allá no tienen, quiero recordar, allá no tienen oro y plata, solo cobre. La mina de Chuquicamata, el Teniente, la Escondida y la mina de Salvador. Y resulta que cada año obtuvieron 7.350 millones de dólares. 7.350 millones de dólares cada año. Datos de la Corporación del Cobre, que perfectamente podrían ustedes entrar a la información de Codelco, Corporación del Cobre de Chile. Obtienen ellos
7.350 millones de dólares al año, solo con cobre. Y aquí tenemos oro y tenemos además plata. Tenemos además las tierras raras que pueden valer más que los diamantes, más que cualquier otro elemento, incluso más que el oro, valen las tierras raras, que son los elementos que utilizan para la elaboración de celulares, computadoras, para armas modernas y para todo lo que es la tecnología más avanzada del siglo XXI. Muy bien, entonces no es que aquí en el Ecuador no tenemos la plata. Señores, no entreguen las minas de oro, las minas de cobre y las minas de plata, alegando, dicen que no tienen 1.500 millones para explotación. Les vamos a demostrar la farsa de su argumentación, la mentira evidenciada. Miren ustedes, yo quiero que hagamos las siguientes reflexiones adicionales. Primero vamos a tomar los datos de la propia prensa ecuatoriana, para que vean ustedes dónde está la plata. Miren, el diario, para el año 2030 se calcula que por motivo de exportación de metales, ¿sí?, donde además indistintamente lo pueden hacer destruyendo la naturaleza sin preservar el derecho al agua pura que tienen los seres humanos, los animales y además para los cultivos. Quiero recordar que calculan para el año 2030 que al año el Estado podría explotar, y van a explotar las multinacionales, 9.191 millones de dólares. 9.191 millones de dólares al año. Fuente, diario El Universo, del viernes 9 de junio del año 2023, página 6. Yo quiero que recordemos además, como ya lo publicó la prensa del país, en abril del 2024, en esa época, después del petróleo, camarón y banano, sí, con décadas de producción agrícola, está la minería. Yo quiero que recordemos, por ejemplo, Chile no tiene oro, Ecuador sí tiene oro. Vamos a darles una pequeña relación de lo que el Ecuador podría obtener en esto. Miren, en 9 meses del año 2023 se exportaron 12 toneladas de oro puro en lingotes. 12 toneladas en 3 trimestres, en 9 meses. Es decir, cada trimestre las compañías mineras del oro se llevan 2.119 millones en los 3 trimestres. Cada trimestre se llevan 706 millones, óigame, 706.3 millones, óigame, en cada trimestre. La proyección del año 2022, por ejemplo, era que iban a sacar en lingotes de oro puro 2.825 millones de dólares, solo con lingotes de la mina Mirador y la mina Fruta del Norte de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Dónde está esta información? Adicionalmente, el diario El Comercio del viernes 2 de diciembre del 2022 en la página 1 y la página 2. Miren, el oro, la plata, el cobre, podría el Estado ecuatoriano explotar directamente. Y les vamos a demostrar cómo esto es posible. Y de cómo no quieren hacerlo. Lo que quieren es privatizar. Y las leyes ya las dejaron haciendo hace años. Y ahora quieren ver quién aplica esas leyes. ¿Es la señora Luisa González o el señor Daniel Noboa? ¿Por qué el Estado ecuatoriano debe recuperar la riqueza nacional? Porque es la mejor manera de dar educación gratuita y de calidad a todo nivel para los niños, para los jóvenes, para los universitarios y para financiar incluso las maestrías, los PhDs y toda esta colección de cartulinas que se han inventado para dejar fuera la mayoría de ecuatorianos del estudio y del trabajo. Sí, señores, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que abrir los ojos. No debemos dejarnos robar la riqueza nacional.
¿Por qué la desesperación de concesionar, de transferir? Hay una entrevista, la hemos contado nosotros, que está publicada en el diario The Observer de Londres, del día 10 del mes de octubre del año 2001. A los 7 días que le dan el premio al doctor Joseph Stiglitz, el periodista Greg Palast le hace una entrevista. Él era en esa época vicepresidente del Banco Mundial y era el principal asesor financiero y económico del Fondo Monetario Internacional. Estaba, por lo tanto, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario. Y cuando le dan el premio Nobel, le hacen una entrevista de 4 planas, en la que se refiere también al Ecuador, vale la pena indicar. Y allí dice que existe lo que en el mundo se llama el reino del soborno. El reino del soborno. Estoy hablando del año 2001. Estamos en el 2025. En el 2001, 10 de octubre, periódico The Observer de Londres. Y dice que cuando hay una privatización, una concesión, una transferencia de los recursos naturales, el 10% va para el gobierno, al ministro, al equipo económico, para todos ellos. El 10% que le depositan en cuentas reservadas en Suiza o en el paraíso fiscal que escojan a nombre de quienes ellos deseen. Eso explica por qué no quieren defender los intereses nacionales. ¿Por qué quieren entregar la riqueza del país, por favor? A mí me parece que el pueblo ecuatoriano no debe perder la perspectiva ni la esperanza, que debemos recuperar justamente la riqueza nacional, porque allí está la garantía de la salud gratuita para el pueblo. Yo quiero recordar que en el caso, por ejemplo, de la seguridad social, ¿cómo es posible que ahora han subido en la deuda que estaba en 8.745 millones cuando acabó el gobierno, el señor Lenín Moreno Garcés, entre el gobierno del economista Correa y del señor Lenín Moreno Garcés, habían tomado el monto de 7.845 millones de las reservas del IES y del BIES y habían dejado bonos? Pero ahora, en el mes de noviembre del año 2024, estamos hablando hace poquitos meses, ¿sí? Resulta que reconocen que el monto de la deuda que tienen con el IES y con el BIES, el banco del IES, ha llegado a 24.233 millones de dólares. 24.233 millones de dólares, que es dinero de los trabajadores, que es dinero de los jubilados. El que es jubilado mínimo tiene que aportar la cantidad de 360 meses, 30 años. Si no aporta 30 años y no tiene 60 años, no puede jubilarse, ¿no? La plata del IES, vale la pena recordar, equivale al 20.6%, un poco más de la quinta parte del sueldo, del salario de los trabajadores, de los empleados, del sector público y del sector privado. Y teniendo un ingreso entre los negocios de inversiones del BIES y del IES, más los aportes mensuales, en el año 2023, el IES y el BIES recibieron 9.992 millones de dólares, 8 millones para los 10.000 millones, 9.992 millones. Y no le dan medicamentos a la gente, y no le atienden, no adecúan, no arreglan toda la infraestructura del IES. El IES es de los trabajadores y los jubilados, pero este momento la deuda, o sea, la plata que se llevaron del IES entre los 4 gobiernos últimos, está en la cantidad, óigame, de 24.233 millones de dólares.
Esta cantidad, los 24.233 millones, equivale a más de 4 veces y media, quiero recordar, el valor del nuevo Canal de Panamá, que le han calculado en 5.250 millones de dólares el nuevo Canal de Panamá. Dividan ustedes 24.233 para los 5.250 millones que vale el nuevo Canal de Panamá ampliado, y con la plata podrían hacer 4 veces y media, o sea, 4 canales de Panamá, que es la obra de infraestructura de las más grandes que tiene toda América Latina y del mundo, no solamente América Latina. Pero esa plata es de los trabajadores ecuatorianos, esa plata es de los jubilados ecuatorianos, y esa plata pueden tratar ahora que tienen 135 asambleístas. Dicen que tienen 135 de 151. En manos de 2 personas está la capacidad de privatizar el IES. Hágame el favor, los señores jubilados, los trabajadores tienen que saber que están deteriorando el servicio del IES porque quieren hacer lo que hicieron con Ecuatoriana de Aviación hace años y con TAME. ¿Cómo destruían TAME? ¿Cómo saboteaban a TAME desde el año 2012? Que el presidente Correa cambió la directiva que antes era solo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Mientras estuvo la Fuerza Aérea Ecuatoriana, nunca tuvo pérdidas. Y recuerden ustedes que TAME, quiero recordar, TAME atendía ¿a dónde? A todo el país. Hacía vuelos al Carchi, a Tulcán, iba a Sucumbíos, a Nueva Loja, iba a Tena, quiero recordar, provincia del Napo, iba a la provincia de Pastaza, ¿sí? Quiero recordar, iba a Puyo, aterrizaba en Macas, provincia de Morona, Santiago, iba a Zamora, iba a Loja, todo el tiempo a la provincia del Oro, Quito, Guayaquil, Cuenca y a Galápagos. Pero ¿cómo vendían TAME si no le deterioraban, si no le colapsaban en forma deliberada para entregar los vuelos y las frecuencias de TAME, las más rentables, porque ahora ya no van sino a Quito, Guayaquil y Cuenca fundamentalmente, para entregar a la compañía chilena, recuerden ustedes, sí, LATAM, y para entregar a la compañía colombiana Avianca? Lo que antes hacía TAME, ahora hacen compañías extranjeras. Pero para hacer eso, en vez de fortalecerle a TAME, decidieron quebrarle a TAME, sabotearle a TAME. Y claro, ahora ya están las compañías extranjeras. Eso es una conducta antinacional, una conducta antipopular. Y claro, la Amazonía ya no tiene vuelos de los que tenía TAME, porque ya TAME ha dejado de volar. Esto es una metodología, y eso están haciendo con el IES. Si tienen los 24.233 millones de dólares en bonos, hay que hacerles un cálculo. El puerto de Chancay, el megapuerto a 75 kilómetros al norte de Lima, ese puerto valió 1.300 millones de dólares. Claro, 228 millones menos que la refinería del Aromo, que es invisible. Sí, señor. La única refinería que no se puede ver en ninguna parte del sistema solar porque no está construida ni una pared, no hay nada, solo aplanado el terreno. 1.528. Pues yo les invito a que hagan el cálculo. Tomen la calculadora. 24.233 millones de actual deuda con el IES. Y dividan para 1.300, que es el precio de este megapuerto, el más grande quizás de América Latina y quizás de los más grandes del mundo, en Chancay, Perú, 60% de inversión china. Y resulta que la plata del IES que se ha llevado, dinero que es de los trabajadores y jubilados, sí, esto, óigame, equivale a más de 18 veces el valor total del puerto de Chancay. Esto es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Quién quieren ustedes que se haga cargo del país? Yo sería de la idea incluso que el pueblo ecuatoriano, porque me parece que es inconcebible, increíble, sí, que
partidos que no llegaban al 20%, ahora han sacado 44% cada uno. Y si dicen que ha habido fraude, ¿por qué no piden que se abran las urnas? Pues, ¿saben por qué no abren las urnas? ¿Saben por qué quiere que no se recuenten las papeletas, ni siquiera en una muestra? Porque no es cierta la elección de los 135 asambleístas. No es verdad. Yo no creo, por ejemplo, que la señora Andrea González dice que ha tenido esa votación tan pequeña. No lo creo. Pero abran las urnas. Pero no quieren abrir las urnas porque, al igual que lo que pasó, recuerden ustedes, con el señor Guillermo Lasso, él no quiso abrir luego que inicialmente se había comprometido, al principio estaba ya comprometido, ¿sí?, en que se abra el 100% de las urnas del Guayas. Y justamente no permitió que abran igualmente el 50% en 15 otras provincias. Porque le deben haberle dicho, pero ¿qué te pasa si tú no eres finalista? Porque perdiste en 22 de 24 provincias. No ganaste ni en 10 de los 221 cantones. Y porque los representantes, los asambleístas, ya están proclamados. Aquí en el Ecuador todo es fraude. Por favor, abramos los ojos. Y me parece que entonces esto tiene que el pueblo ecuatoriano meditar. Aquí hay un modelo que se orienta hacia allá. Y no es que no hay plata. Vamos a irles demostrando que si hay el dinero. Por ejemplo, miren ustedes, vamos a demostrar. En el gobierno del señor Guillermo Lasso, hagamos la memoria, sí, se produce la guerra entre la OTAN y Rusia por Crimea. Acuérdense ustedes. El precio del barril de petróleo en el año 2022 se aprobó en el presupuesto del Estado a $56 del barril. $56 del barril. Pero el precio, a causa de la guerra, subió a un promedio que llegó a 125 y a $127 diarios cada barril. Precio adicional llegó, por lo tanto, a 69, 70, $71 adicionales por barril. Según los analistas y los estudiosos del manejo petrolero, por cada dólar, ¿sí?, de incremento del barril, el ingreso anual significa $70 millones. Por cada dólar de cada barril, $70 millones. Si solo calculamos a $60, bajamos $10, y el incremento, sí, está a $70 cada uno de ellos, entonces multipliquemos. Resulta que $60 por 70 millones de barriles significa $4.200 millones. Este dinero llegó por el precio extraordinario del petróleo por la guerra entre la Federación Rusa contra la OTAN en Ucrania. 4.200 millones, porque no valió, no ingresó $56 por barril, sino 125, 127. Pero hacemos el cálculo solo a $60, a $116 el barril. Hágame el favor. Allí habían $4.200 millones. ¿Qué se hizo con esa cantidad extraordinaria de plata? Podían haber hecho inversiones, por ejemplo, en la minería. No lo hicieron. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Para la deuda? ¿Qué fue? Con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, quiero recordar, que aprobaron el 29 de noviembre del año 2021 y que estuvo vigente desde el 2022, el Fondo Monetario Internacional estableció que tenían que aprobar esa ley que significaba $1.900 millones adicionales. Sin embargo, al aprobarse, el propio ministro, el economista Cueva Hidalgo, estableció que la recaudación anual
llegaba a 2.722 millones. Es decir, había un incremento mucho más alto que los 1.900 que pedía el Fondo Monetario Internacional. El señor gerente general del Banco Central, Guillermo Avellán, en información publicada en el Universo del 8 de septiembre del 2023, página 6, informa que el 20 de julio del 2023 habían 9.016 millones de dólares en la reserva monetaria. 9.016 millones. Pero 40 días después, el 1 de septiembre, admite que la reducción se ha dado y ha bajado la reserva a 6.905 millones. Lo que significa, sin razones convincentes, que se llevaron de la reserva monetaria en solo 40 días 2.111 millones de dólares. Hágame el favor, solo entre el precio extraordinario del petróleo, en lo que obtuvieron con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, ¿sí?, y más el dinero que toman de la reserva, la reserva nacional, ¿sí?, y llega a 11.755 millones de dólares. 11.755 millones de dólares. Hágame el favor. Pero no es eso todo, pues. Manejaron fondos de la Seguridad Social en forma adicional. Retuvieron 1.250 millones del 40% que debían entregar para el fondo de pensiones de acuerdo a la ley. Lo que significaba que el Ejecutivo manejó durante el gobierno de Guillermo Lasso 14.632 millones. 14.632 millones. ¿Dónde la fiscalización? Y quiero recordar con el famoso Plan Padrino de lo que era el manejo de los recursos naturales en el año 2021 al 2022, realmente 2 años, y que se denuncia en enero y febrero del 2023. Le responsabilizan que el dinero que habían negociado o que no asomaba era el que se refería a los recursos naturales. Y el informe de la Asamblea Nacional del Plan Padrino dice que el monto que han manejado o que deberían rendir cuentas y que no asoma, o el dinero que se evaporó, llega a los 14.000 millones de dólares. Por eso no le traen al señor Luque Lecaro, pues. El señor Luque Lecaro era el que manejaba todas estas empresas. Hágame el favor, ¿por qué no lo traen? ¿Cómo lo van a traer? Él tiene recelo también, supongo, que le den un trato similar al que le dieron al señor Rubén Chérez. Igual estaba preso, no sé si siga en la cárcel de Lima, el señor Ramiro González. Pero había gente que decía, no puede venir, porque si habla, allí tendrían que devolver a otra gente, solo a la otra gente, sobre los 700 millones. Esta posibilidad, este comentario que habría que verificar, tiene que la gente saber. ¿Quién hizo ese cálculo? ¿De dónde era el dinero que tenía que responder el señor Ramiro González? Del IES, pues fue director general del IES y ministro de la producción, de industria y producción, recuerden, en el gobierno de Correa. Entonces, a mí me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que meditar bien. Es decir, a ver, señores, ¿cómo es esto? Quiero recordar que durante el gobierno del señor Guillermo Lasso también, por ejemplo, se anunció la venta de 1.200 torres de retransmisión de señales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ya estaban los 3 oferentes listos: la American Towers Corporation, la Phoenix Tower International y la SBA Communications. Lo publicó Diario Expreso de Guayaquil el lunes 20 de septiembre del 2021 en la página 6. Repito la fuente: Diario Expreso de Guayaquil, edición del lunes 20 de septiembre del 2021, página 6. Por favor, ¿se vendió? ¿No se vendió? Claro que vendieron o podían vender con la ley
general, la ley de telecomunicaciones que hizo el gobierno del economista Correa y que sigue vigente. Entonces, compatriotas, del año 2025 al año 2029, ¿quién quieren que gobierne? ¿O quién quieren que quede con estas atribuciones para poder privatizar lo que quieran? Por favor, yo les invito a que hagamos memoria, a que comprendamos que no puede el Ecuador perder sus recursos naturales. Y por eso es importante que meditemos que el pueblo ecuatoriano debe intentar recuperar, ¿sí?, haciendo cualquier esfuerzo, su riqueza nacional, porque hay muchas cosas que no están, digamos, en la memoria de la gente. La gente no sabe las leyes que están vigentes. Por ejemplo, miren ustedes, hay la ley para entregar la tierra rural del Ecuador. Esta ley, sí, que la aprobó en el gobierno del economista Correa, está vigente, se llama Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Está publicada en el suplemento del registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, la que con expresas enmiendas del propio presidente Correa, que constan en el oficio D7131-1685 del 5 de febrero del 2016, y aprobó la Asamblea Nacional, en la que dice en el artículo 20, las empresas públicas extranjeras podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional, que de acuerdo al artículo 32 es del Ministerio de Agricultura. Y en el mismo artículo 20, tercer inciso, repito, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento, lo reitero, del registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016. Ahí se establece lo siguiente: las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio en estos proyectos agrarios. Están entregando las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, e incluso a título personal. ¿Dónde se han producido las mayores ventas? En la cuenca del Guayas, en la provincia de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Quiero recordar que hay 3 países en el mundo que pueden satelitalmente ubicar la minería y la riqueza que tiene un país. A mí me parece que el pueblo ecuatoriano no debe perder sus bienes patrimoniales. ¿De qué otra manera los niños, los jóvenes que no han podido entrar a la escuela, al colegio, que no han podido estudiar en las universidades, van a poder prepararse, van a formarse? Aquí estamos viviendo una sociedad de la discriminación, que es otro de los objetivos del Fondo del globalismo, del nuevo orden mundial. Vamos a analizar qué es lo que plantea el globalismo, el nuevo orden mundial, en un próximo programa. Pero la gente tiene que saber que aquí los 2 modelos, las 2 candidaturas finalistas, se inscriben en la política del globalismo o de la globocolonización, cuyo objetivo central y prioritario siempre es que los círculos financieros más poderosos del planeta, el capitalismo global, se quede con la riqueza de los pueblos. Y hay 2 vías para ello. La una es la intervención militar, como hicieron con Libia, con Irak, con Afganistán, como han hecho con Siria ahora. Y quiero recordar que la otra vía es poner gobiernos que son caballos de Troya a su servicio, con legislativos que aprueban las leyes para que se lleven la riqueza nacional. Por favor, compatriotas, meditemos. Hay todavía algunas semanas, pero me parece que debemos nosotros hacer que la gente reflexione sobre la trascendencia de a quién quiere supuestamente que se entregue el poder entre el 2025 al 2029, donde los finalistas puestos por el Consejo Nacional Electoral de Bolsillo tienen características similares. Son privatizadores, se inscriben con las políticas del nuevo orden mundial de carácter fascista,
y quieren que el pueblo ecuatoriano escoja entre los escogidos por ellos. Pueblo ecuatoriano, no hipoteques el futuro de tu patria. Defiende el patrimonio de esta y de las futuras generaciones, de los ecuatorianos que aún no nacen todavía, de los cuyos ojos no hemos visto ni veremos quizá probablemente, pero que existirán y vivirán en el Ecuador. Es nuestra obligación defender los intereses populares, los intereses nacionales, los intereses de la seguridad social, que corre un riesgo muy grande con ese tipo de composición parlamentaria que es más que sospechosa. Como partidos y sectores que no sacaban el 20%, ahora se han repartido el 40% para cada uno. Por favor, aquí estamos viviendo una dictadura electrónica a través de un fraude electoral donde no es posible ni abrir las urnas, ni ver las papeletas, ni comprobar nada. Este es el dilema central de ahora, pero hay una alternativa y es justamente la que les estamos señalando. El voto nulo es una opción. Venimos, hay varias semanas, no tomen todavía ninguna decisión, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano debe considerar, si el voto nulo supera al voto de los candidatos, se anulan las elecciones. Artículo 147, numeral tercero del Código de la Democracia. Artículo 147, les leo. Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Numeral tercero, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada. Compatriotas, en nosotros está votar si quieren, aunque sabemos que muy probablemente no respetarán. Aunque el nulo tenga el 60-70%, dirán que eso no es cierto y proclamarán como siempre lo que les dé la gana. Esta es la tragedia de este país. Vivimos una pseudodemocracia. No respetan la voluntad del pueblo y se están llevando la riqueza nacional. Agradecemos al señor director, agradecemos a sus colaboradores en el campo técnico y administrativo, agradecemos la sintonía de quienes están acompañando a esta programación de análisis de la realidad nacional del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Y nos despedimos como siempre recordando los lemas de este colectivo, que ojalá un día seamos un movimiento patriótico, y aunque nos hemos conformado, no para legalizarnos, sino para defender los intereses nacionales, queremos recordar sus principales lemas o consignas. La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Esta patria tiene quien la ama y quien la defiende y defenderá. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana.